Bien, en primer lugar, quiero dar las gracias. Conforme lo ha señalado Jorge, es la tercera vez que me presento ante ustedes. Cuando se me habló de esta ponencia, la posibilidad de decir algunas palabras el día de hoy, por el aniversario, creo, de Huánuco, bueno, acepté gustoso porque, además, es una buena ocasión celebrar un aniversario para realizar alguna actividad académica. Dicho esto, voy a explicarles el por qué he asumido una ponencia quizás que tiene que ver más con la historia que con otras razones. Y la ponencia del día de hoy tiene que ver con la codificación procesal penal peruana de cara al bicentenario, un análisis preliminar. En realidad, este tema lo he asumido de una manera personal, porque hacer un balance preliminar de nuestra codificación procesal penal a lo largo de estos 200 años, evidentemente requiere mucho desapasionamiento y bastante objetividad. Esta es una tarea que, como lo señala pues, el propio título de la ponencia, está todavía en pañales. El balance de nuestra codificación en estos 200 años lo vamos a hacer nosotros en el transcurso de estos años para ver qué cosa hemos hecho y hasta dónde vamos avanzando. Dicho esto, voy a permitirme compartir una diapositiva, a ver si podemos saber. Doctor, comparta, no hay problemas las diapositivas. No tiene una restricción. Sí, bueno. Sí, a ver. Como les decía, hacer un balance de la codificación procesal penal evidentemente es complicado, pero hay que hacerlo, porque eso nos va a ayudar a entender muchas cosas. Hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y cuáles son nuestras posibilidades en el sistema de justicia penal. Voy a comenzar haciendo una introducción del tema que nos ocupa, señalando lo siguiente. Todo Estado, para poder garantizar su existencia, requiere de normas jurídicas. El contrato social que nos hablaban los franceses, evidentemente no es una quimera. La única forma de que un Estado moderno pueda subsistir es la existencia de normas. Si no hay normas, sean escritas o orales, evidentemente la razón de ser del Estado se ve notoriamente debilitada. Y esto nos lleva, en algunos países, en algunos estados, especialmente donde la escritura era de por sí una necesidad, valga la redundancia, verificar la existencia de una codificación. La codificación no es otra cosa, de la palabra code romano, que una compilación de todas las normas que pudieran servir para una determinada actividad jurídica. Los códigos así se transforman en elementos importantes como resúmenes o líneas maestras que dan vida a las normas. Claro, alguien me podría decir, en otros países como Inglaterra, Estados Unidos, el common law tiene otro sentido, pero ello no es tan cierto. La jurisprudencia ya escrita tiene mucha vitalidad. Pero aún así, en nuestro sistema latino, los códigos son la mejor manera de traducir la voluntad
del Estado en materia jurídica. En igual sentido, estas normas, cuando ya ingresan a puntos específicos de derecho, pueden dividirse en sustantivas, o sea, aquellas que tienen relación con el fondo de los temas, y adjetivas o procedimentales, que tienen que ver más que todo con el íter de una determinada actividad. Pero la parte final de todo esto tiene que ver con la utilidad de estas normas. Si las normas tienen algún tipo de utilidad y necesidad. Cuando la norma, y ya nos vamos a centrar al tema procesal, deja de ser necesaria o es atacada constantemente, comienzan los cambios. Es decir, se comienza a cuestionar la norma y se buscan otro tipo de soluciones. Esto generalmente ha ocurrido con las normas procesales. Y ello quizá explica, sobre todo en nuestro país, la existencia en el tiempo de varias normas procesales. En 200 años hemos tenido, en materia adjetiva, varios códigos. Dicen que las leyes son hijas de su tiempo. ¿Y qué duda cabe en materia procesal, especialmente penal? Este dicho cobra mayor importancia. Entonces, lo que vamos a analizar el día de hoy es qué ha pasado con nuestra codificación procesal penal, vamos a dejar lo sustantivo aparte, en estos 200 años de independencia. No toquemos el tema del incanato porque creo que sería ya extender el análisis y creemos que no corresponde. Vamos a analizar solamente qué pasó primero de la colonia a la república, de forma breve, y luego la codificación que hemos tenido en estos 200 años. Para convencernos de si ha tenido algún tipo de utilidad. Durante la conquista se establecieron en América toda dos virreinatos. El que estaba ubicado en esta parte de América del Sur, Perú, y otro en México. Fueron los dos grandes virreinatos de la América de los siglos XVII y XVIII y parte del XIX. Y la característica principal de estos virreinatos era el traslado, tipopia, de las instituciones monárquicas de España, entre los cuales estaba el sistema de justicia. Y en materia de justicia, era evidente que las audiencias eran por excelencia los tribunales que estaban a cargo de la corona española. Es así que en esta parte de Sudamérica se instaló la Real Audiencia en el Virreinato de Perú. Después se crearon dos virreinatos, evidentemente de Nueva Granada y el de Buenos Aires, La Plata, pero esencialmente el Virreinato de Perú es el más antiguo. También había audiencia en las capitanías de Caracas y Santiago. Pero volvemos a lo mismo. Siempre tenía mayor prestancia el Virreinato de Perú. ¿Y por qué trato de remarcar esta circunstancia? Precisamente porque el compás de la actividad judicial durante el virreinato es el que va a marcar nuestros primeros años de vida republicana.
esencialmente en los primeros años de la República no hubieron muchos cambios. Seguimos conservando las instituciones y procedimientos de la colonia, pese a los intentos por haberla reformado. En materia procesal penal, no es hasta 1863 que tenemos un código de enjuiciamientos. Sin embargo, ya en el siglo XIX se producen una serie de cambios en el mundo que en parte modifican la visión del sistema de justicia. Y uno de ellos tiene que ver con el auge de la codificación. El Código de Napoleón de 1805 evidentemente marcó un antes y después en la legislación. No se puede negar su influencia, inclusive en la codificación española de 1850 y en toda América Latina. El modelo de codificación que tenemos en esta parte del mundo, evidentemente tenía relación con las instituciones francesas. Sin embargo, pese al auge napoleónico, se produjeron sucesos políticos en España, esencialmente el retiro de Fernando VII de la corona y el advenimiento de un hermano de Napoleón, lo que dio motivo a una especie de insurrección en la España de esos tiempos. Y hago referencia a esto porque ello tiene íntima relación con las llamadas Cortes de Cádiz, que dieron la Constitución Española de 1812. Y aquí sí ya aparece un primer aporte jurídico para lo que nos interesa en materia procesal. Estas Cortes de Cádiz, que fue la reunión de diputados con intervención inclusive de representantes de las colonias, alrededor de 30, entre los cuales estaba Vicente Morales y Duárez, quien tuvo la suerte de presidir brevemente estas Cortes, falleciendo durante su presidencia. Nos dejaron algunos apuntes que tenían relación con el debido proceso. Por ejemplo, el derecho al juez predeterminado por la ley, el derecho a dirimir contiendas mediante árbitros, el derecho al habeas corpus y la prohibición del tormento. Sobre todo el primero, evidentemente, qué duda cabe, tiene una capital importancia. El derecho de toda persona a tener un juez predeterminado por la ley. Sin embargo, estas cortes tuvieron poca duración. Fernando VII fue restituido en 1814 y abolió inmediatamente esta constitución, dejó sin efecto las cortes, aun cuando brevemente entre 1820 y 1823 tuvo que verse obligado a jurar la constitución, pero era obvio que la constitución así dada por la Corte de Cádiz tuvieron muy poca vida y aplicación. Únicamente dejaron algunos principios que han sido recogidos en las siguientes constituciones y normas legales de muchos países. A mediados, en los primeros 2 decenios del siglo XIX, se produjo pues en América Latina, a la par de esta situación especial de España con la invasión napoleónica, el movimiento independentista. De Venezuela y Argentina partieron las dos corrientes más importantes de búsqueda de la libertad y ruptura del yugo colonial. Por el lado del sur estaba el general San Martín, el lado de Venezuela, Bolívar, y ambos, nótese un detalle muy importante, tenían como finalidad culminar
en Perú, y era el corazón del virreinato, esta travesía independentista. Obviamente, este cambio de situación de ser colonia a ser república, habida cuenta que el movimiento republicano era muy fuerte, no fue de un día para otro, duró muchos años. En 1821 se logró la independencia en el Perú, pero sin embargo nos encontramos con un Estado que nacía, pero no tenía leyes, no tenía mayores elementos para poder caminar jurídicamente. Es obvio que no bastaba una declaración de independencia, sino que había que construir ese Estado. Cierto es también que el movimiento independentista contaba con muchas personas ilustres, sobre todo en materia de derecho y medicina, pero el Estado debía construirse y adoptar ciertas normas para su supervivencia. Por eso la preocupación de San Martín, ni bien se dictó la independencia, fue la creación de la Corte Suprema de Justicia y las garantías a las propiedades de las personas. Ya con la llegada de Bolívar, aparecen las primeras comisiones para efectuar una codificación en nuestro país. Codificación que además demoró muchos años. Dentro de estas propuestas destaca claramente el proyecto Vidaurre. ¿Y quién era Vidaurre? Vidaurre era un letrado muy interesado en el destino jurídico del país. Y desde su cargo en la Corte Suprema, trató de una manera u otra de buscar algún proyecto codificador. El denominado Plan Perú, que él planteó en 1823, importaba una visión de la justicia. Y es así que, acorde con este plan, él, ya encontrándose en Estados Unidos, presentó un proyecto de Código Penal de 1828. Evidentemente, este proyecto, por las luchas intestinas que soportaba nuestra patria en los primeros 30 años, no vio la luz y ni siquiera fue debatido. Sin embargo, de este proyecto podemos rescatar algunos elementos esenciales, entre los cuales se encontraba, por ejemplo, el derecho a la defensa del reo, el tenerse por no puesto aquello que no favorezca al reo en cuanto a su dicho, la concepción de Vidaurre del delito, muy particular. No hay delito donde no hay daño. Un concepto muy adelantado a su época. Y también la prohibición de la persecución por la creencia privada de las personas. Esto podríamos resaltar a grosso modo en materia procesal de este proyecto de código presentado por Vidaurre. Les hago la reseña para aclarar de que este proyecto de código penal contenía intrínsecamente normas procesales en un capítulo específico. Así estaba junto el proyecto Vidaurre en materia procesal. Luego tenemos, después de este proyecto, que evidentemente, como digo, no volvió a la luz, la Confederación Perú-Boliviana y la codificación procesal, que tuvo una efímera vida. El mariscal Santa Cruz, que a la sazón era presidente de Bolivia,
siempre tuvo la intención de unificar el Alto y Bajo Perú. Y esa fue su intención, y por la cual inclusive se libraron muchas guerras entre los años 30 y 40 del siglo XIX. Cuando logró su propósito de vencer en esta guerra interna, propuso y trató de implantar el Código Único de Procedimientos Judiciales para la administración de justicia en lo civil y criminal. Este código de 1836, con clara influencia napoleónica, se dictó especialmente para el Estado norperuano. Sin embargo, no tuvo mayor vigencia, puesto que al año siguiente esta norma, dado que Santa Cruz fue derrotado por Gamarra, quedó sin efecto y el Perú nuevamente continuó bajo la legislación de la colonia. Este Código Único de Procedimientos, evidentemente con influencia napoleónica, tenía como características un proceso inquisitivo y sumario. Esa era la característica de este Código de Santa Cruz. Bien, hasta aquí la historia breve de lo que se quiso hacer en los primeros años de la República, de lo que se buscó en materia procesal y lamentablemente no se logró. Ahora sí, vamos a ingresar a un paseo por los códigos procesales en materia penal que hemos tenido ya de manera oficial. ¿Y cuáles son los códigos? Allí lo tenemos en la pantalla. El Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal de 1863, el Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920, el Código de Procedimientos Penales de 1940, el Código Procesal Penal de 1991 y el ya no tan nuevo Código Procesal Penal del año 2004. Claro, con la precisión que hago como anotación, el Código Procesal Penal de 1991 nunca entró en vigencia en su totalidad, salvo el artículo relacionado al tema de la detención y otros pequeños, toda vez que no hubo una voluntad para que pueda este código promulgarse en su totalidad. Más adelante vamos a analizar algunas razones de por qué esto sucedió. Entonces vamos al primer Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal de 1863. Las características de esta norma procesal tenían que ver con un proceso sumario, secreto, con un plenario público. Aquí el juez dictaba el auto cabeza de proceso, efectuaba el acopio de pruebas y sentencia. El reo era defendido por el juez. Claro, ahora eso es inconcebible. Pero en el plenario, es decir, en el juicio, sí había defensa por abogado. Entonces, la defensa del reo por el juez era en la primera etapa de la instrucción. Y una de las características del sistema inquisitivo en este código era la denominada incomunicación hasta la declaración instructiva del procesado. Esa era una de las características de este código, que evidentemente ahora no se podría soportar, puesto que conllevaría la vulneración de cualquier derecho fundamental. Lo más resaltante, al margen de lo que hemos señalado anteriormente, es la denominada prueba tasada que consagra este Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal. Nótese ese artículo 101 que lo muestro en pantalla. Claro, aquí no está la famosa palabra, la frase que se decía,
la confesión es la reina de las pruebas, ¿no? La confesión de parte, el relevo de prueba, algo que se empleaba mucho. Pero la estructura de la prueba tasada era esta. Habían las pruebas plenas y pruebas semiplenas. ¿Y por qué lo resalto en el tema de la prueba tasada? Porque todavía se escucha hasta en estos tiempos muchas alegaciones respecto a este tema. Cuando decimos la agraviada no lo has indicado, estamos hablando, tratando de tasar una prueba. Cuando decimos la pericia no es contundente, estamos volviendo a tasar una prueba. Y claro, este código sí tenía este sistema de prueba tasada, donde evidentemente podía hacerse una valoración totalmente sesgada para las pruebas. Pero además este código, evidentemente ya de lo que hemos escuchado, nos queda claro que estaba adscrito al sistema inquisitivo. Amplios poderes del juez, un ministerio fiscal que no existía, la detención era una regla, la prueba tasada, y el marco de esta norma, evidentemente, para su tiempo, era el más adecuado. Sin embargo, como toda norma, y como los tiempos van cambiando, en algún instante tenía que existir una modificación. Claro, valga la aclaración, este código de 1863, de los primeros años, ya tuvo algún tipo de problemas. Se formó en 1870 una comisión para reformarla, pero las guerras en las que nos vimos envueltos hicieron que este tema quede en stand-by. Pero ya a inicio de siglo se comenzó a cuestionar bastante el carácter inquisitivo de esta norma y se comenzó a buscar algún tipo de solución para la problemática procesal penal. Y es así como cobra vida el Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920. Este código, que tenía en su redacción a juristas de mucha talla, fue en realidad un código bastante adelantado y bastante innovador. Y aquí sí tenemos el sistema mixto en su plenitud, porque la instrucción era reservada y el juicio oral era público. Y el juicio oral estaba a cargo de un tribunal correccional o de un jurado, sobre el cual nos vamos a detener después un poco. Se introdujeron los medios técnicos de defensa y el criterio de conciencia como sistema de valoración probatoria. Cuando decimos medios técnicos de defensa, ya podemos entender que la participación del defensor bajo la égida de esta norma ya era mucho mayor. El Ministerio Fiscal intervenía en el juicio, pero el Ministerio Fiscal evidentemente estaba a cargo del Estado. Era un ente adscrito al tribunal. Los abogados que ya peinan canas y conocen que existía el denominado agente fiscal. Incluso los defensores. Antes el defensor estaba asignado al tribunal. Hemos tenido la ocasión, cuando trabajamos en Lima, todavía de conocer algunos abogados que habían trabajado para el tribunal. Era una situación particular, evidentemente. Pero el sistema mixto, vuelvo a repetir, era el que imperaba en este código. Decía que el jurado era un acápite
muy importante esta norma, que la convirtió no solamente en novedosa, sino también en pionera. Sin embargo, el tema del jurado nunca pudo implementarse, y esa fue una de las razones por las cuales, entre otros, este código dio paso al Código de Procedimientos Penales de 1940, que en realidad recoge casi los mismos elementos del Código del 20, pero mejorados. Aquí podemos ver, en esta pequeña tabla, cuáles son las características del Código de Procedimientos de 1940. Entonces, le repetía, nuestro Código del 40 evidentemente tenía un modelo mixto con predominio del inquisitivo. La acumulación de funciones en el órgano jurisdiccional era escritural. La inmediación judicial estaba en todo el proceso. Había un predominio del sistema de actas. La repetición de las diligencias. La detención como regla general. La reserva de la instrucción. El juez como el protagonista principal del proceso penal. Y sobre todo, la sentencia tenía como base el expediente. Lo que nosotros llamamos el mundo del expediente. Muchos decían, lo que no está en el expediente no es parte de este mundo. Y este Código de Procedimientos Penales, en su versión original, inclusive contemplaba tribunales unipersonales. Y claro, como les repito, era una versión pulida desde 1920. Y era el más avanzado para los años 40. Pero olvidaba un pequeño detalle. Había señalado el código que el juzgamiento de los delitos estaba a cargo de los tribunales correccionales. ¿Y dónde estaban los tribunales correccionales? En las capitales de los departamentos. Ello ocasionaba que poco a poco la justicia se iba volviendo tediosa e iba acumulándose una enorme carga procesal. De esta suerte, en los años 70, ya la carga procesal se iba haciendo cada vez más fuerte y los procesos eran más lentos. Las detenciones se multiplicaban y comenzamos a ver un fenómeno que es muy común ahora: el hacinamiento de las cárceles. Es decir, el código era una máquina de insertar personas en la cárcel, pero no encontraba soluciones para que éstas pudieran salir de él. Se ha dicho mucho del Código de Procedimientos Penales de 40. Se le ha criticado hasta la saciedad. Pero en defensa de este código podemos decir que no era malo. Era el más avanzado de su tiempo. El problema es que no tenía un acompañamiento adecuado. Y sobre todo, porque la escrituralidad dominaba esta norma procesal. Ya habrá oportunidad de hacer un requiem por este código, que en realidad tenía muchas bondades. A la par que ocurría esta sobrecarga procesal, se comenzaron a buscar soluciones para descongestionar la carga procesal, y es así como nace el denominado proceso penal sumario, que esencialmente
nació durante el gobierno militar como una forma de juzgar a las personas que omitían los deberes alimenticios. Con el advenimiento de la Constitución del 79, apareció ya un decreto legislativo 124 que consagró el proceso penal sumario. Proceso penal sumario que estaba ideado para unos cuantos delitos, pero que sin embargo resultó siendo la regla. Al final, el 80% de los delitos estaban bajo el proceso sumario. Entonces, alguien que no ha repasado la historia tiene la impresión de que el Código de Procedimientos Penales del 40 es un desastre, porque todo era escrito, cuando eso no es así. El problema era el proceso penal sumario, no el Código del 40. Y claro, todo el mundo al unísono pedía los cambios. Evidentemente, un proceso penal sumario dentro de un Estado constitucional moderno no podía sostenerse. No es posible sostener ahora ya de que el juez concentre todas las actividades, el investigar y juzgar, y que no haya un plenario. Por lo tanto, era obvio que el sistema todo era objeto de cuestionamiento y había que dar paso a una nueva codificación. Dentro de esos vaivenes de la norma y los reclamos de la comunidad jurídica, es que asistimos desde los años 80 a la formación de diferentes comisiones que buscaban dar una nueva norma procesal. Se formaron varias comisiones, algunas tenían por objeto reformar parcialmente el Código de Procedimientos Penales, otras presentaron proyectos de reforma integral, otras inclusive tuvieron la colaboración de expertos extranjeros. Recuerdo mucho el denominado proyecto Huanchaco, como una forma de buscar un nuevo Código Procesal Penal, pero alguna solución se tenía que encontrar, y es así como, después de varios debates, dio a la luz el Código Procesal Penal de 1991, el llamado Decreto Legislativo 638. Mucha agua había corrido bajo el puente para este cambio. Para comenzar, la Constitución de 1979 había consagrado, ahora sí, la autonomía del Ministerio Público y le había conferido la función constitucional de perseguir el delito y ser garante de la legalidad. Por lo tanto, este Código del 91 consagra por primera vez en nuestro país el denominado modelo acusatorio. Pero aún esta norma contenía la concentración de poderes en el juez. Era un código escritural, seguían predominando las actas, la detención era una actividad judicial. Aparece por primera vez en nuestra norma el denominado principio de oportunidad, la conformidad, una institución novedosa, y los procesos eran divididos en ordinarios y especiales por razón del delito. Y finalmente consagraba una institución que ya venía trabajándose, especialmente en materia procesal civil, que es el de la casación. Por lo tanto, este código, que fue uno de los primeros de América Latina aprobados, inclusive sirvió de base para el Código Procesal chileno del 99, evidentemente tenía muchos aspectos positivos. Sin embargo, no entró en vigencia en su totalidad. No debemos perder de vista que en 1992 se produjo una situación especial en nuestro país de índole político, y evidentemente las normas procesales, de las cuales se esperaba mucho, como el Código Procesal Penal, no entraron en vigencia en su totalidad.
Para quienes en esos años éramos estudiantes de Derecho, este Código Procesal Penal evidentemente era muy adelantado y consagraba un modelo acusatorio que traía intrínseco el denominado garantismo, aun cuando el Código no lo decía expresamente. Finalmente llegamos, con este código que no vio la luz, a la codificación procesal penal del año 2004. Nuevamente, después de los 10 años de un gobierno que fue reemplazado por una primavera democrática, aparece este Código Procesal Penal luego de muchos debates. Algunos conceptos ya habían cambiado. Aparecía claro ya el tema del Ministerio Público como director de la investigación. Ya un Ministerio Público que no tenía un papel pasivo, obviamente siempre dentro del modelo acusatorio. Aparecía también la separación de funciones entre distintos organismos del Estado. La oralidad, la audiencia como un escenario natural de discusión, la irrepetibilidad de las diligencias y la libertad como regla general, la publicidad del proceso, el fiscal como un protagonista importante del modelo procesal y la sentencia que adoptó el criterio de la apreciación razonada, dejando así atrás al denominado criterio de conciencia de la codificación de 1940. Es decir, un criterio más científico para la decisión judicial. Este código ya tiene más de 10 años, entró en vigencia en 2006, vamos ya para los 15 años. Obviamente supuso una serie de cambios, no solamente en las costumbres procesales, sino también en el rol de las partes. Nótese que el Código Procesal Penal de 2004 le da vida al agraviado, le permite intervenir activamente en el proceso, con mayor razón si es actor civil. Por lo tanto, la Codificación Procesal Penal de 2004 tenía, y así nosotros lo entendimos, enormes avances y era toda una revolución en materia de proceso penal. Se hizo mucha propaganda, se explicitaron hasta el cansancio las bondades de la norma. ¿Quién no recuerda los spots del Código Procesal Penal? Y se nos, entre comillas, trajo un modelo que en apariencia era el mejor de todos y también, entre comillas, era la panacea o solución de todos los problemas que ya teníamos anteriormente, sobre todo de carga procesal y hacinamiento penitenciario. Han pasado casi 15 años y creo, sin temor a equivocarme, y lo compartirán ustedes, colegas, no todos tenemos ya las mismas sensaciones que en el 2006. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Algunas instituciones, si nos damos cuenta, en este paseo que hemos hecho, se han venido repitiendo desde los primeros códigos procesales penales. Y de eso trata esta última parte de la exposición. Las reformas procesales penales, amigos, para comenzar, tienen razón de ser. Y la razón de ser de las reformas procesales, evidentemente, tienen que ver con las políticas públicas
de mejora del sistema de administración de justicia. Pero en nuestro país, y eso quizás nos ayuda a entender la problemática, la reforma procesal penal no fue una política pública, fue una necesidad. Estábamos apremiados por un tema de sobrecarga procesal y queríamos buscarle una solución a como el lugar. Pero no teníamos todos los insumos. A diferencia de nuestro país vecino, que invirtió dinero enorme para implementar un ministerio público, un ministerio de la defensa y una reforma total del sistema de justicia penal, en nuestro país la reforma se ha ido produciendo, y hay que ser precisos, bajo o con las bases de la norma procesal anterior y de los sistemas estructurales que teníamos a la mano. Es decir, el juez del Código del 40 era el mismo juez del Código del año 2006. La infraestructura era la misma, el Ministerio Público era el mismo, aun cuando se han hecho esfuerzos para ir cambiando no solamente la mentalidad, sino también la infraestructura. Pero nada está perdido. No vayamos a pensar de que habiendo pasado 15 años, el balance es totalmente desfavorable y evidentemente ha habido un fracaso en la reforma procesal. Ello no es así. Algo que es destacar aquí, dentro de estos 15 años, es el nuevo rol del Ministerio Público en la investigación. Es algo que nos ha traído la reforma, la proactividad del Ministerio Público. Se cuestiona mucho en estos tiempos la actividad del Ministerio Público. Inclusive instituciones que han visto recortar su poder, siempre están buscando, entre comillas, para la redundancia, recortar la actividad del fiscal. Ponerlo como un espectador de la investigación. Y esto ya no es posible. Es un camino sin retorno. El Ministerio Público, en un Estado constitucional moderno, está a cargo siempre de la investigación. Es el contrapeso a la actividad judicial. No es la policía el contrapeso, sino el Ministerio Público. Que su actuación sea objeto de cuestionamiento, evidentemente lo será siempre. Pero qué duda cabe, la importancia de este nuevo rol es vital para un proceso penal moderno. Lo anterior nos lleva a hacer un análisis, que precisamente es el objeto de esta conferencia, de preguntarnos hacia dónde vamos. Estamos en el año del Bicentenario. ¿Hacia dónde va nuestra reforma procesal penal? ¿Y qué tenemos en un análisis FODA muy rápido como primer balance? Tenemos en primer lugar las fortalezas de la reforma procesal penal. La disposición para el cambio como primer elemento. No fue tan sencillo el tema del cambio. He pertenecido yo al Poder Judicial durante varios años y en la implementación de la reforma estuve en una de las comisiones y no era tan sencillo convencer a los jueces respecto al cambio. Es que claro, una cosa es dictar un auto cabeza de proceso desde la comodidad de tu escritorio y otra cosa es dictar un mandato, por ejemplo, de prisión en una audiencia que a veces es maratónica. No era tan sencillo. Pero la voluntad de muchos jueces, el deseo por el cambio, hizo que finalmente todos fueran internalizando y entendiendo que este era el proceso que se adecuaba a un sistema moderno. Otra fortaleza es la proactividad de los sujetos procesales. Hubo mucho interés por el tema de la reforma, sobre todo en materia de jueces y abogados defensores. Lo que sucede es que, y eso es parte de una debilidad, el abogado particular es el que menos
posibilidades tenía de capacitarse adecuadamente. Un tema que no se tuvo presente al momento de la implementación de la reforma. La pérdida de temor al cambio, concordante con lo primero, es una fortaleza. Y esa pérdida de temor al cambio ha ocasionado que muchas buenas prácticas se hayan implementado. No perder de vista que nuestro código tiene algunos vacíos lamentables. Algunas instituciones no están definidas. Y es obvio que solo las buenas prácticas rellenan esos vacíos, que para ello también se requiere proactividad de los sujetos procesales. En estos años se ha incrementado la capacitación. Ha habido mucha voluntad. Eventos como el de hoy, por ejemplo, no hacen más que incrementar la capacitación, porque de todo lo que estoy hablando, algo quedará. Bueno, malo o feo, pero algo quedará. Y además, a veces nos queda el bicho de querer investigar. Y si esto es sostenido, es obvio que nuestra capacitación va a mejorar. Luego tenemos la denominada actividad jurisprudencial sostenida. La reforma procesal se ha sostenido siempre una actividad jurisprudencial, especialmente las casaciones. Quizás ello es lo que le ha dado vida y contenido a las normas procesales y a su aplicación en la práctica. Cierto es que con la entrada en vigencia segmentada del código, es decir, por regiones, hemos tenido muchos inconvenientes, puesto que como todo ser humano podemos encontrar o tener discrepancias en la opinión. Y solo la actividad jurisprudencial sostenida ha permitido unificar criterios. Ello también explica la existencia de muchos acuerdos plenarios, inclusive vinculantes. Estas serían las principales fortalezas de la reforma procesal. ¿Y cuáles son las debilidades? Nos vamos al otro extremo. La primera debilidad es la deficiencia presupuestaria. El presupuesto asignado al sistema de justicia siempre ha sido poco, inconcluso, incompleto, no tenemos locales judiciales adecuados. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el tema de la Cámara de Gesell. No se tienen locales adecuados para la Cámara de Gesell. Y paramos de contar. Otra debilidad de la reforma es, aun cuando ha habido jurisprudencia abundante, en muchos casos ha sido dispar, sobre todo en temas muy calientes, entre comillas, como la prisión preventiva o la prolongación de la prisión preventiva. Y eso evidentemente debilita la reforma, puesto que al no haber una jurisprudencia uniforme se presentan muchos cuestionamientos. Otra de las debilidades de la reforma es el Ministerio Público en proceso de consolidación. No fue sencillo al Ministerio Público asumir un rol activo en la reforma procesal. Ha sido un trabajo de titanes. Muchos por eso decían, con razón, de que con la reforma procesal penal lo que ha pasado es que el juzgado se ha mudado al Ministerio Público. Lo atiborrado que estaban los juzgados de instrucción, con declaraciones, actividades, esto se ha pasado al Ministerio Público. Pero evidentemente el Ministerio Público es un órgano que está caminando, ya está en la adolescencia, va para la adultez, ya se siente adulto, pero todavía hay mucho por hacer. Y tenemos algunos temas todavía pendientes en el Ministerio Público. El secretismo, la existencia de varias divisiones en el Ministerio Público, segmentadas, tenemos muchos segmentos, criminalidad organizada, lavado de activos, corrupción, o sea, tenemos muchas islas que quizás han sido creadas con la finalidad de optimizar la labor del Ministerio Público, pero que de una u otra manera también en algunas ocasiones se convierten en un escollo a salvar. La cultura del secretismo en pleno siglo XXI, el considerar este es mi carpeta, este es mía y nadie más, también es otro tema que quizás merece nuestro análisis y atención. Otra debilidad de la reforma es la ausencia de capacitación sostenida en algunos actores procesales. Lo que les hablaba de los defensores particulares.
El defensor particular evidentemente tiene sus propios ingresos, sus propios casos, y a veces lo penal no es su prioridad. Y quizás a veces esto, valga la redundancia, se traduce en la defensa o en las audiencias. Hemos podido observar en muchos casos que los defensores desconocen algunos conceptos básicos o instituciones del Código Procesal Penal. Obvio, esto le puede pasar a cualquiera, hasta al juez o al fiscal, pero quizás en el caso de los defensores cobra mayor importancia porque en el caso de la defensa es de quien depende la suerte del acusado o el imputado. Entonces, un tema muy importante es la ausencia de capacitación sostenida. En el caso de los defensores públicos, como el auditorio, es evidente que se ha preocupado, por lo menos el Ministerio de Justicia, de capacitarlos mínimamente para lograr algún objetivo, que es la mejora del sistema de defensa en materia procesal. ¿Qué tenemos como amenazas a la reforma procesal penal? Hay una contracorriente de reforma. Ya ha habido uno, en 2010 hubo una contracorriente respecto al tema de la escrituralidad y oralidad. Pero siempre hay descontentos y en muchos casos tiene que ver con el rol del Ministerio Público en la investigación. Se cuestiona mucho la labor del Ministerio Público cuando no hay resultados. Claro, todos estamos a la espera de resultados y cuando estos no se presentan, evidentemente podemos cuestionar. Pero cuando se cuestiona con el desconocimiento de la labor del Ministerio Público, evidentemente esto no tiene sentido. Y cuando a esto se suma algún factor político, obviamente ya nos encontramos ante oposición que es necesario en realidad aclarar en muchos casos. También una amenaza para la reforma procesal es la carencia de recursos. Si no hay recursos para implementar, tenemos 2 sedes para este año donde debe implementarse el Código Procesal Penal, Lima Centro y Lima Sur. Si no hay recursos adecuados para implementar aquí, menos lo habrá para otros lugares. Y es un tema que es una amenaza para la reforma, puesto que a menos recursos las actividades no se pueden realizar con normalidad, y aun cuando hay un esfuerzo y proactividad de fiscales, jueces, defensores, es evidente que siempre va a haber estos contratiempos que en nada ayudan al éxito de una reforma procesal penal. Otra amenaza para la reforma procesal penal es el debilitamiento de la credibilidad de las instituciones. En estos últimos tiempos, instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público han visto amenazada su credibilidad, pese a que siempre han sido cuestionadas, pero por temas que han remecido sus propios cimientos, que tienen que ver con la participación de personas de su interior en temas cuestionables. Esto debilita la credibilidad de la institución y lo hace ver ante el ciudadano común y corriente como una institución sin peso. Y eso es lo que se debe evitar. Felizmente se está tratando de construir una institución o instituciones más sólidas en este aspecto. Es un trabajo largo, una tarea difícil, pero esperamos que se logre el objetivo. Finalmente, oportunidades de la reforma procesal penal. ¿Cuáles son las oportunidades de esta reforma? La búsqueda de una justicia eficaz. Los parámetros de eficiencia y eficacia deben ser cumplidos a la cabalidad. Es el norte de una reforma. La modernización del sistema de justicia. El país se merece un sistema de justicia moderno. Estamos ya en un siglo donde la tecnología ha llegado y no se va a ir. La virtualidad ha llegado y tampoco se va a ir. Y necesitamos una justicia que esté acorde a los nuevos tiempos. La reforma también sirve para consolidar las entidades del sector público relacionadas al sistema de justicia, entre los cuales está, al margen del Poder Judicial y el Ministerio Público, está el Ministerio de la Defensa, o sea, el sector justicia. El sistema de defensa judicial no está de más, cubre un rol muy importante en la reforma procesal, y por lo tanto, esta es una oportunidad para que se pueda consolidar
como institución. El sistema de defensa pública, que ha seguido un largo camino y que ahora se le encuentra más sólido, creemos que va a ser en los años siguientes un actor importante en la consolidación de esta reforma procesal. Por lo tanto, allí podemos ver una oportunidad de la reforma procesal respecto al sistema de defensa penal pública. Con esto he querido terminar un paseo y pequeña reflexión a lo que esperamos y nos espera en el año del Bicentenario, un balance desapasionado de nuestra codificación procesal penal. Les agradezco enormemente el haberme escuchado. Sé que todos tienen muchas cosas que hacer, pero lo importante es que de una u otra manera hayamos dado unas pinceladas de nuestra legislación y de lo que se viene más para adelante. Muchas gracias a todos.